compacto, 4,17 m de longitud total, 1,77 m de ancho, es decir, no es un vehículo de grandes dimensiones, pero sí que es un vehículo que nos permitirá tener dentro la confortabilidad suficiente para una familia y, dadas las características del coche, evidentemente poder hacer pues, un poquito de fuera pista con él. Es un vehículo que se comercializa en 3 motorizaciones, 2 de gasolina, un 1600 de 120 caballos y un 1400 turbo con 140 caballos. Asimismo también se hace en diésel. Hay un 1006 con 120 caballos también, que nos permitiría, para los amantes de la conducción de ese tipo de motores, pues poderlo ubicar en este coche. You can break me, but you just sit and stare. Now come and break me, pretend that it's fair. Características así un poquito especiales sería el maletero del vehículo. Si queréis venir por aquí lo veis perfectamente. El vehículo tiene una doble bandeja que le permite tener un doble fondo, es decir, nos permitiría aquí tener algunas cosas guardadas y ocultas en el maletero. Si la tenemos puesta una superficie de carga plana y una superficie de salida con los asientos también plana, en caso de que tengamos que poner algo con un cierto volumen o peso, es mucho más fácil desplazarlo así. Y si no, si lo que requerimos es tener un poquito más de capacidad de maletero, podríamos guardar esa bandeja físicamente en la parte honda del maletero y de esa manera pues, conseguir cerca de 14 centímetros más de fondo total, ¿de acuerdo? Hasta llegar cerca de los 710 litros de maletero con los asientos hondos. Entonces, en cuanto a las características específicas de este coche, tal como podéis ver, es un coche con una combinación de colores única, tanto en la tapicería como en lo que es el salpicadero del vehículo, y exteriormente se fabrican en una tonalidad o bitono. Como estáis viendo aquí, es un ejemplo de color en negro con color gris arriba, que le da un toque cierto de elegancia al vehículo. Las llantas del vehículo son exclusivas en este acabado. Interiormente, ahora pasaré a explicároslo y veréis una sorpresa muy divertida en cuanto a la parte del techo. Porque este coche dispone de un doble techo solar, que es un techo practicable y corredero, con lo cual la sensación desde dentro del habitáculo es casi como si fuera la de un vehículo descapotable. Vamos a pasar adentro a verlo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Muy bien, pues entonces ya estamos en el interior del vehículo, llave de proximidad, exactamente igual como hemos dicho fuera, sin necesidad de ponerla en el contacto, sino simplemente pisando el embrague y pulsando el botón que tenemos aquí de arranque, una mera pulsación, ya hará que el vehículo se nos ponga en marcha. Tal como tenemos en la parte frontal del salpicadero, os explico un poquito datos de este coche. Aquí tendríamos un volante en cuero, tendríamos toda la parte que correspondería típica de Suzuki. La parte multimedia en cuanto a radio estaría vinculada en la parte izquierda del volante y la parte derecha sería la que correspondería al limitador y al regulador de velocidad. En este vehículo, en concreto, el regulador de velocidad funciona de manera adaptativa a la distancia del vehículo que tengamos delante, con lo cual el coche tiene capacidad para mantener una velocidad constante sin tocar pedales, pero manteniendo siempre la misma distancia de referencia con el coche que tendríamos delante. En caso de que ese vehículo se desplazara o nosotros, volveríamos a mantener la velocidad que en inicio le habríamos programado. La parte de la consola central, volvemos a repetir, la pantalla de 7 pulgadas típica de Suzuki, con las mismas partes de radio, Bluetooth, navegación y conectividad de smartphone. En este caso, el conector USB está debajo, en la guanterita que está debajo de la zona del climatizador. ¿De acuerdo? Estaríamos igual. Un climatizador que nos permitiría dar una temperatura monozona a todo el habitáculo, y en esa parte de abajo de la guanterita una toma de corriente y el puerto USB. Estos dos botones que tenéis aquí son los botones que nos permiten calefactar los asientos, es decir, tanto en una temperatura más baja como en una temperatura más alta, calentar el asiento y el respaldo del vehículo, cosa que es muchísimo más rápida que esperar a que el vehículo tenga la calefacción óptima, para lo cual necesitaría que el motor ya estuviera caliente, con lo cual es mucho más rápido hacerlo así. Tenéis igualmente en la parte izquierda del volante, que aquí os lo enseño, tendríais lo que son los botones del Bluetooth
para colgar, para llamar y para dar órdenes vocales a todo el sistema, de tal manera que podamos hacer una llamada o descolgar o buscar a alguien en nuestra agenda sin necesidad de desplazar las manos del volante, sino simplemente pulsando aquí. Vale, ok, pues ahora lo que os voy a explicar es una parte muy curiosa, muy bonita del vehículo y que en verdad no existen muchos coches. Es decir, sí que existen los techos solares, pero no existen los techos dobles, practicables y correderos. Es decir, en este caso, mediante un pulsador que tenemos aquí, en la consola del techo central, tan simple como hacer una pulsación, nos desplazaría la cortinilla que tiene el vehículo, que es la que nos hará, aparte del tintado de los cristales, un poquito más de filtro por si nos encontramos en una caravana, parados en verano, mucho calor y demás, filtraría más la radiación de calor dentro del coche, y con una segunda pulsación que cuando nosotros queramos la podríamos detener, practicamos la parte delantera, la hacemos corredera y la parte trasera también. Con lo cual, lo que es la visión, sobre todo desde las plazas traseras, desde las delanteras también, pero sobre todo desde las plazas traseras, como podéis ver, es absolutamente única, porque tenemos una percepción de vehículo prácticamente descapotable, con la rigidez de un coche que no lo es, pero con la practicidad de poderlo ir moviendo y ponerlo un poquito a nuestro gusto, a fin de efecto, pues, de disfrutar un poquito más de la conducción. Esta parte que tenemos aquí arriba es un derivabrisas, que lo que nos hará es que cuando el coche esté abierto y conduzcamos a velocidades un poquito altas, derivará el aire para evitar que el aire moleste a las personas que estarían sentadas en la parte trasera, que son las que podrán tener un poquito más de entrada de aire por la posición en la que están dentro del vehículo.